28 al 30. Dios les bendiga, mis amados, aquellos que nos ven a través de Shefa TV. Dios les bendiga. Gracias damos a Dios que nos permite congregarnos juntos a la distancia, donde quiera que usted nos esté escuchando. Reciba el saludo de la Iglesia Abundancia Divina aquí en Brentwood, Long Island. Y esperamos que el día de hoy el Espíritu Santo toque su vida. Sobre todo si usted no conoce a Jesús, hoy es el día. Conéctese al reino de los cielos, entre en el pacto de la sangre. Hoy es el día de buscar a Dios como nunca. Amén. Vamos a orar por las peticiones y en el nombre de Jesús. Estamos, amados, en Lucas 17, 28 al 30. Dice la Sagrada Escritura: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Ahorita continuamos con el versículo. Vamos a orar por las peticiones que están el Señor pidiéndole a Dios por salud. Le voy a rogar que ahí donde esté cerremos nuestros ojitos y le pedimos a Dios, nos unimos como si fuera su necesidad, como si fuera su salud. Pídale a Dios por nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te invocamos como el Dios sanador, el Dios que tu palabra dice desciende con sanidad bajo sus alas. Yo te ruego, mi Señor, sana todo cuerpo enfermo, sana, mira toda petición que entra a este lugar y los que están, Señor, a través de la radio, del internet, toda petición, mi Dios, a ti te rogamos, sanador por excelencia. Declaramos que tu palabra sana, tu palabra dice que es salud a nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, mientras predicamos tu palabra, sean sanados los cuerpos enfermos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. La semana pasada, amados, estuvimos viendo los días de Noé, la última parte, y quiero hoy continuar con lo que el Señor dice en la Sagrada Escritura, donde Él menciona que así como fue en los días de Noé, también dice será como en los días de Lot, así será el regreso del Señor. ¿Sí está la pantalla bien allá? Gloria a Dios, siempre me gusta verificar. Dice la Escritura, amados, que como sucedió en los días de Lot, dice el Señor Jesús en Lucas 17, 28, dice que comían, bebían, plantaban, compraban, y dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Fíjese cómo dice que así como fue en esos días, será en los días del regreso. O sea que en los días del regreso del Señor va a caer del cielo fuego y azufre. Entonces no quiera usted estar aquí cuando eso suceda. Así será, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí habla de lo que se llama la manifestación. Se lo voy a tocar de nuevo así rapidito. Este esquema lo vimos la semana pasada. Se lo retoco así rapidito por el tema de hoy que tiene que ver. Acuérdese, los días de Noé representan la parucía. La parucía representa o habla de la venida secreta, el arrebatamiento de la iglesia, cuando suena la trompeta y el Señor se lleva a la iglesia novia, lo que llamamos o conocemos como el rapto. Mucha gente dice, pero esa palabra no está en la Biblia, esa palabra rapto no está. Pero hay muchos lugares donde nos habla de una venida secreta, de un arrebatamiento, que Él va a reunir a su pueblo y se lo va, dice, a llevar. Es la palabra arpazo en griego. Un arpazo es como decir, cuando cortaban la hierba en nuestros campos, allá en nuestros países, ¿verdad? Con la hoz y cortaban y un arpazo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor recoge a los suyos. Entonces, usted y yo, iglesia, usted y yo estamos esperando la parucía, ¿verdad que sí? Usted y yo esperamos la venida secreta, cuando suena la trompeta y el Señor se lleva a los suyos. Esa es la venida secreta. Cuando habla de los días de Lot, está hablando de la epifanía, que es la manifestación. Por eso decía el versículo anterior, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, esa va a ser una venida pública, donde todo ojo le verá, dice la Biblia. Si usted ha leído, dice que los cielos se abrirán como si fuera un rollo, y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida, cuando Él desciende a lo que se llama Armagedón, o lo que muchos consideran la Tercera Guerra Mundial, en donde el Señor viene a poner orden en esta tierra desordenada. Y después de esa segunda venida, donde Él pone sus pies en el Monte de los Olivos, empieza lo que se conoce como el milenio. Entonces, sí me entendieron esa, ¿verdad? Estamos hablando de la parucía, hablamos cuando estudiamos los días de Noé, los días de Lot, la epifanía. Entonces, hoy me quiero enfocar en los días de Lot. No le voy a dar con mucho detalle, pero sí lo quiero retocar, porque es importante que tengamos el conocimiento. Pero usted y yo, si Dios lo permite, ya no estamos en esos días de Lot, ¿verdad que no? Ya nos fuimos en la parucía. Entonces, los días de Lot, si en la parucía la cosa está mala, en los días de Lot,
la cosa va a estar súper mal. Amén. Denme un segundito solo para mi garganta, está un poco mal. Aleluya. Entonces vamos a ver este tema de hoy, amados, con la ayuda de nuestro Señor. Padre nuestro, concédenos, mi Dios, habilidad de hablar con sencillez, que podamos transmitir, mi Señor, lo que tú nos has mostrado, sobre todo que lo que yo diga no es lo importante, sino lo que tu pueblo interprete, lo que ellos oigan, porque eso viene de ti. En el nombre de Jesús es mi oración. Los días de Lot, amados. Dice Génesis 13:5, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Conocemos la historia. Usted se recordará que Dios le habla a Abraham que salga y le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y sal a una tierra que yo te enseñaré. Y conocemos la historia que Abraham cogió a su mujer, cogió lo que él tenía y salió sin saber a dónde iba, pero salió con esa fe de que Dios lo dirigía. Esa es la fe nuestra, amados. La fe que dice la Escritura que aunque no vemos, creemos, ¿verdad? Aunque no vemos la ciudad celestial que el Señor nos ha prometido, nosotros caminamos mirando esa ciudad. Yo no sé si usted la mira, pero yo camino mirando mi destino final, mi destino eterno, la morada celestial que Él prometió para mí. Yo camino mirando la morada celestial. Para poder resistir lo terrenal hay que tener los ojos en lo celestial, ¿verdad que sí? Entonces conocemos la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que de alguna manera se le junta a Abraham y como decimos en nuestro país, se metió de colado, ¿verdad? Se metió ahí de colado y le dice que no, yo quiero ir contigo también, y ahí se metió en el viaje. Esa palabra Lot, para que empecemos a ver los días de Lot, en el griego viene de la raíz lote, que significa, fíjese, significa velo, cobijo o cobertura. Entonces cuando hablamos de Lot, estamos hablando de una cobertura. Hoy en día hay mucha gente que no está de acuerdo con las coberturas, pero la cobertura es bíblica. Una cobertura bien hecha, inspirada por Dios, ordenada por Dios, es una cobertura que da cobertura espiritual, que protege, que guía, que dirige. Gracias a Dios nosotros venimos de una línea donde la cobertura es muy importante y es una cobertura ordenada. Pero cuando hablamos de Lot, usted y yo vamos a ver cómo hablamos de coberturas desordenadas. Entonces fíjese, la palabra Lot significa cobertura. Y el Señor dijo: como fue en los días de Lot, así será en los días de su epifanía, cuando todo ojo le verá, en los días de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, bien interesante si nos metemos por ese lado. Fíjese, ¿qué sucedió en los días de Lot? Antes de que venga el juicio donde cayó fuego y azufre, vemos que hay un desvío. Hay un desvío porque así como el hombre de Dios Abraham era bendecido y prosperado, los que se le pegan al hombre de Dios también empiezan a ser bendecidos y prosperados. Entonces, como Lot se le pegó a Abraham, dice que Lot también empezó a ser bendecido. Hasta que llegan a cierta parte en la Biblia, usted puede ver que dice que Abraham tenía ovejas y vacas y ganado y siervos. De Lot no dice nada. Pero llega un momento en el que dice: y Lot también se enriqueció. O sea que el hombre algo aprendió de Abraham y empezó a sacarle provecho. Y le fue tan bien que llegaron al momento en el que, cuando usted lee la Escritura, dice que Lot tenía pastores. Ahí entra la cobertura. Es como decir hoy en día el ministerio apostólico. Entonces es un pastor que cubre pastores, un apóstol que da cobertura a los pastores. Dice que Lot tenía pastores y Abraham también. Y los pastores empezaron a pelear entre ellos porque no alcanzaban la tierra para atender a tanto ganado. Fíjense, como fue en los días de Lot, empezaron a pelear entre pastores. Y dice que Lot habló con Abraham. Abraham le dice: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Entonces usted conoce la historia que Lot le dice: escoge tú a donde tú vayas, yo iré para el otro lado. Ahí empiezan los problemas de Lot, ahí empiezan los desvíos de Lot. Y dice: y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Entonces fíjese, como fue en los días de Lot, se va a ver una desviación en cuanto a la cobertura. Habla de un ministerio apostólico, quiere decir que una de las señales que se van a explotar una vez que la iglesia se vaya en la parucía, van a salir muchos que ya están, porque la Biblia dice que aunque en los días de la tribulación y la gran tribulación se va a manifestar los días de Lot, pero los inicios ya se ven desde ahora. O sea, desde años anteriores usted va a ver, y ya se está viendo los días de Lot y los días de Noé van ahí juntitos, ¿verdad?
Pero llega un momento en que los días de Noé se cumplen, los días de Lot se manifiestan al 100%. Entonces ya se está viendo desde ahora apóstoles falsos. ¿Y cuál es el problema? Que un apóstol falso dirige mal a sus pastores, ¿verdad que sí? Y si los pastores están desviados, todas esas congregaciones también están desviadas. ¿Y cuál es el problema, amados? Por ejemplo, hoy en día hay pastores que usted los ve por esos canales que salen en la tele, que son canales cristianos, y hay un montón de apóstoles que tienen miles de seguidores, miles, ministerios a nivel mundial, cubren iglesias por todo el mundo, cientos de pastores bajo los apóstoles. Pero el apóstol enseña que no hay rapto, enseña que eso ya no existe, que eso no es real, que Jesucristo no regresa de esa manera, que no hay arrebatamiento. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol le enseña eso a sus pastores, y los pastores le enseñan eso a su iglesia. Entonces, amados, si no hay rapto, ¿para qué nos santificamos? Si todo el mundo se va en el mismo viaje, ¿para qué nos esforzamos unos más que otros? ¿Para qué dice el Señor la iglesia novia, prepárate que tu aceite no falte? Si no hay rapto, vivamos todos igual, ¿verdad? Si no hay rapto, pues todo el mundo gocemos y pasémosla súper bien y como quiera el Señor nos ama y todito nos vamos para el cielo. Eso es lo que enseña. Que usted viva como quiera, no hay problema. Y entonces usted ve, como conversábamos con los hermanos, que en estos días, por ejemplo, de Navidad, iglesias donde hasta el pastor se sube disfrazado de Santa Claus a predicar. Y nadie dice nada. Búsquenlo en YouTube, usted se va a asustar los ministerios que hacen eso. Ministerios inmensos a nivel mundial. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque hay cobertura equivocada. Entonces, en los días de Lot, las coberturas, las peleas entre pastores, porque eso me enseña que hay pastores que se van a quedar después del arrebatamiento. Porque está hablando de los días de Lot y había líos de pastores. Entonces a mí, ahí me dan un derechazo, ¿verdad? Porque quiere decir que no porque yo sea pastor, está garantizado que yo me voy en el arrebatamiento. Porque el título no garantiza nada, ¿verdad que sí? Los dones no garantizan nada. Los talentos no le garantizan nada. Por eso usted ve que hay gente que puede que ore por los enfermos y se sanan. Póngame atención, porque hay lugares donde hay apóstoles que oran por los enfermos y se sanan. ¿Sí o no? Sí. Y hay milagros. Y tocan a medio mundo y parece el piano así, tic, 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 se van cayendo de uno. Y todo el mundo, wow. Esos son dones, manifestaciones. Pero eso no garantiza que esa persona esté en santidad. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Nunca se deje impresionar por dones. Porque si yo me meto a enseñarle cosas que yo he visto estudiando la escritura y estudiando los temas que preparo, hay iglesias budistas, hay iglesias hindús, donde le ponen la mano hacia la gente y la gente empieza a caerse también así, y hay milagros. Entonces el enemigo puede fácilmente imitar los dones. Entonces no se deje confundir por eso. Quiere decir que aunque tenga usted muchos dones, muchos talentos, mucho título, puede que le digan apóstol, doctor, evangelista, salmista, cantor, lo que usted quiera. Eso no garantiza que usted se va en el arrebatamiento. Cuando dice como en los días de Noé, vemos que hay coberturas y hay pastores que se van a quedar en la gran tribulación. Eso nos habla, amados, de que no crea usted que porque conoce mucho de Biblia se va a ir en el rapto. Que porque ya se graduó de tal lugar se va en el rapto. ¿Qué garantiza que usted se vaya en el rapto, amado? ¿Qué le garantiza que usted pueda decir, no, pastor, yo no tengo título, no sé nada, no sé mucho, pero yo sé que me voy en el rapto? ¿Qué le garantiza a usted que usted diga, que usted sepa, sabe que se va en el rapto? Una sola cosa: santidad, consagración. Usted solito se conoce a usted mismo. Usted puede engañar a medio mundo, pero cuando usted se mire al espejo, usted sabe si usted anda bien delante de Dios o no. Perfectos no somos, pero andamos buscando la santidad, la consagración, y usted sabe si usted la anda buscando o no. El problema es que hay muchos lugares donde ya no se enseña santidad, ya no se predica consagración, ya no. Entonces todo el mundo vive como le da la gana, con el cuento de la megagracia y la supergracia y todo eso. Pero créanme, amados, sí hay rapto.
Por lo menos yo delante de Dios en aquel día yo diré, Señor, yo a la iglesia cada rato le decía que hay rato que tú vienes por una iglesia novia, santificada, preparada. Así que yo como pastor cumplo en decirle, prepárese porque Cristo viene pronto. Viene en la venida secreta, la parucía. Si usted no está listo, se va a quedar. Va a haber pastores que lo pastoreen durante esos días. Sí, va a haber apóstoles. Pero los peligros es que en los días de Lot va a haber apóstoles desviados y pastores desviados. Entonces usted en su desesperación, Dios mío, se fue a la iglesia, ya estamos, sale el anticristo por ahí, usted se asusta, dice, Dios mío, lo que dice la Biblia, y ahora. Y corre a buscar una iglesia. Corre el riesgo que se mete en una iglesia donde más bien lo desvíe. Y cuando viene a ver el mismo pastor, dice, hermanos, marquémonos todos, no pasa nada. Es mejor irnos en el primer viaje. Para que usted no coja chances, prepárese, conságrese, apártese. Si usted tiene dificultades en alguna área, métase con Dios, ayune, clame a los hermanos, diga, pastor, póngame en oración. No me tiene que decir por qué, solo pastor, póngame en oración. Estoy en una lucha, ayúdenme, hermanos, clamen por mí. Para eso estamos, para pedir los unos por los otros y que nos santifiquemos todos, ¿verdad que sí? Todos, amados, busquemos de Dios, pero yo le aconsejo, vámonos en el primer viaje. Entonces, los días de Lot va a haber pastores desviados, coberturas desviadas, va a haber líos entre pastores, y usted sabe que en esos días el que va a reinar es el anticristo. Entonces eso va a ser un lío tremendo. En los días de Lot hubo visitación angelical. Entonces, como fue en los días de Lot, va a ser en los días de la tribulación y la gran tribulación. Dice, mire, Génesis 19:1. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro a tierra. Creo que todos conocemos la historia de Lot, ¿verdad que sí? Cuando entran los ángeles, Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. Aquí vemos que Lot estaba sentado a la puerta, quiere decir que él tenía una posición de juez, una posición de que juzgaba. Pero cuando él ve a los ángeles, se postra, los recibe, y mire lo que dice aquí. Usted conoce la historia. Le dice Lot a los ángeles que andaban como con forma de hombre. Eso nos enseña en la Biblia que los ángeles forman, y el Nuevo Testamento nos dice, porque muchos han hospedado sin saberlo ángeles. Entonces los ángeles toman forma humana. Aquí en este caso, ángeles con forma humana entran a la casa de Lot. Lot les dice, por favor, quédense a pasar la noche conmigo. Usted y yo conocemos la historia. Y dice que llegaron los de Sodoma, llamaron, dice, a la puerta a Lot, le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No me voy a meter tanto en ese tema porque ya se ha martillado mucho, pero esto me habla a mí del peor pecado que existía en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, dice que cuando los dos hombres, los dos ángeles, entraron a la casa de Lot, la Biblia dice, y los hombres de Sodoma, del más pequeño al más viejo, fíjese que no dice la gente de Sodoma, no dice, tampoco dice los hombres y las mujeres de Sodoma, no dice, solo dice los hombres de Sodoma, del más pequeño al más viejo. Cuando dice el más pequeño, no quiere decir que andaba por ahí también un baby gateando y también andaba ahí, ¿verdad? Porque ese sí sigue siendo un varón. Cuando dice el hombre del más pequeño, está hablando ya de los niños cuando ya se consideran hombres, ¿verdad? Sería otro tema, pero hay un nivel de inocencia en nuestras criaturas que llega un momento que dejan de ser inocentes y empiezan ya a considerarse hombres o mujeres. Entonces dice que desde el más pequeño de los hombres hasta el más viejo le dijeron a Lot, saca a esos hombres porque queremos conocerlos. Ahora el que en la versión normal dice conocerlo, la gente que no entiende mucho de esto dice, pero ¿y qué hay de malo en eso? Querían conocerlos. ¿Cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Román. ¿Qué de malo hay en eso, pastor? Le dicen a uno. La Biblia dice que querían conocerlos. Entonces no hay nada de malo, ¿verdad? Saque los presentes, los que vinieron al pueblo, que cómo está, mucho gusto. Y ahí se va la gente y los convencen de que eso dice la Biblia. Pero cuando vemos otras versiones, fíjese lo que dice el mismo versículo, pero la versión hebrea Kadosh. Mire lo que dice. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. O sea, más clarito no puede. Usted búsquese la Biblia hebrea Kadosh o la Biblia israelita Kadosh y búsquese ese versículo, así dice. Y la hebrea es una de las más fieles al original.
Entonces no dice sáquelos para conocerlos, dice sácalos porque queremos tener sexo con ellos. ¿Quiénes fue que vinieron a tocarle la puerta? Los hombres de Sodoma, del más pequeño al más viejo. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, amados? Que había hombres que querían tener relaciones con hombres. Por eso es que la Biblia es bien específica. La Biblia no dice la gente de Sodoma, porque entonces ahí tenemos que incluir a mujeres y hombres. Pero bien clarito dice los hombres de Sodoma. Y la Kadosh dice, saquen los que queremos tener sexo con ellos. Esto es bueno cuando alguien le argumente que la Biblia no dice nada de eso. ¿Dónde está? ¿Por qué dicen que ese era el peor pecado de Sodoma? Ahí está clarito. Lo primero que quisieron hacer con los ángeles, tener intimidad con ellos. Otra cosa que eso nos muestra, que ya estaban acostumbrados a tener tipos de relaciones que no eran humanas nada más. Yo sé que usted me dirá, pastor, ahí sí se me fue por otra enseñanza. ¿De qué está hablando? Fíjese, Nuevo Testamento, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Mire cómo dice. Uy, pasó ahí. Interrupción comercial. Dice, mire, Judas 1, 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, o sea que no eran solo Sodoma y Gomorra, había más ciudades. Dice, a semejanza de aquellos, puesto que se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí me habla de carne extraña. Cuando hablamos en la Biblia de carne extraña, por ejemplo, cuando se habla de la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuando habla de los pies de barro mezclado, ahí cuando estudiamos eso también hablaba de que en los tiempos finales va a haber mezclas de carnes extrañas. Cuando hace tiempos hablamos de los días de Noé, hace años, yo le expliqué un poquito de esto, que habla de una mezcla de seres humanos con ángeles caídos, que es lo que sucedió en los días de Noé. O sea que en los días de Lot también ya estaban acostumbrados a eso. ¿Cómo yo sé eso? Porque de alguna manera ellos sabían que los que entraron en la casa de Lot no eran hombres normales. ¿Cómo yo sé eso? Lot estaba a la puerta de Sodoma, quiere decir que él tenía posición de juez. Cuando él ve acercarse a los dos seres, se postra ante ellos. Y era conocido por la cultura que tú no te postrabas ante nadie siendo juez de la ciudad, sino era ante una deidad. Entonces esta gente entendía que esos dos que entraron ahí no eran seres humanos normales. Y enseguida se corrió la voz y todo el mundo quiso irse a meter con ellos. Quiere decir que ellos tenían conocimiento de este tipo de mezclas. Yo sé que esos temas suenan así raros para esa ciencia ficción, pero eso se va a dar en los días de la tribulación y la gran tribulación. Hoy en día yo le he enseñado en los días de Noé, ya están trabajando para lograr eso. Están diciendo que van a abrir puertas dimensionales, están diciendo que van a descender nuestros hermanos mayores y todo ese tipo de cosas. Va a llegar a pasar. Cuando la iglesia se vaya, la iglesia novia se vaya, créame que aquí en la tierra van a empezar a manifestarse seres que nadie los va a reconocer, seres de otras dimensiones. Yo sé que muchos de pronto a uno le dicen, uy, ya se chiflaron. Pero mire lo que dice la escritura. Esa palabra Sodoma en el hebreo es Sedón. Sedón significa incinerar. Más específicamente, Sodoma significa ceniza volcánica. Entonces mire que desde el nombre ya estaban destinados a ser hechos polvo como una ceniza volcánica. Por eso cayó fuego y azufre. Y dice la escritura, ese mismo versículo, Judas 1:7, pero en la Biblia Dios habla hoy del 2002. Fíjese cómo dice. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la inmoralidad sexual, lo mismo que esos ángeles. Bien importante. Judas 1:6, si usted se lee Judas 1:6, habla de los ángeles que descendieron en los días de Noé. Habla de esos ángeles que fueron encerrados en prisiones subterráneas. ¿Por qué? Porque dice que dejaron su morada celestial para venirse a juntar con las hijas del hombre. Entonces, fíjese, a esos que descendieron a juntarse en los días de Noé con las hijas de los hombres, eso es bíblico, aunque parezca loquera, pero está en la Biblia. Dice que a esos ángeles Dios los encerró y los castigó en prisiones subterráneas. El siguiente versículo dice, y lo mismo que esos ángeles, Sodoma y Gomorra les gustaba tener
inmoralidad sexual, pero lo mismo que aquellos ángeles, o sea que les gustaba mezclas de ángeles caídos con seres humanos. No sé si los perdí ahí o si me siguen todavía. Y como digo, si usted y yo estamos bien con Dios, esos días ya no estamos, pero eso se va a manifestar. No me da el tiempo, pero yo lo estuve estudiando, y en los días de Lot, una de las cosas dice que se van a... Su pecado, dice que Sodoma y Gomorra, su pecado lo hacían público, no lo escondían. O sea, no es que como hoy en día usted ve la homosexualidad, ¿verdad? Que cada vez se está abriendo más. Cada vez se está abriendo más. Pero usted no sale a la calle y ve a dos hombres teniendo relaciones. ¿Verdad que no? Todavía lo hacen, el acto todavía lo hacen en privado. Todavía. Pero dice que en los días de Sodoma y Gomorra usted salía a la calle, como quien dice, a comprar el pan, y ahí usted encontraba con la pareja aquí, otra allá, otra acá, teniendo su intimidad en las calles. Públicamente tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y como fue en los días de Lot, así va a ser en los días de la gran tribulación. Va a haber un nivel de perversidad en la humanidad como el ser humano no ha conocido. Entonces, amados, estamos caminando hacia eso. Años atrás, la comunidad gay, lesbianas, homosexuales, no se va a llegar el momento, amada iglesia, en el que la gente va a salir a las calles y el pecado va a estar expuesto. Entonces los cristianos que dicen, no, yo me quedo en la gran tribulación, yo resisto, va a estar bien difícil. Y en esa exposición va a haber usted mezcla de seres caídos con seres humanos. Por eso dice que la abominación de los días de la gran tribulación nunca la ha visto el ser humano como se van a ver en esos días. Lo que viene no es bueno, iglesia. Yo de alguna manera le quiero enseñar todo esto, pero yo sé que en nuestra mente a veces parece un poco complicado. Pero fíjese, mucha gente que dice, pero eso no es nada en la Biblia. ¿Quién dice que eso es malo? Pero ahí está, mire, Levítico 18:22. No te echarás varón con varón como si fuese una mujer, porque eso es una abominación. Entonces está clarito cuando ahorita le enseñé, los hombres de Sodoma, del más chiquito al más viejo, se acercaron a decir, saque a esos ángeles, a esos hombres que queremos tener relaciones con ellos. Homosexualidad, no se le puede ver de otro ángulo. Y clarito la Biblia dice que para Dios eso es abominación. Entonces, no tenemos nada en contra de la persona homosexual. Cristo los ama. Y si hay alguno viéndonos, Cristo te ama y Dios quiere darte vida eterna, ¿verdad que sí, iglesia? Lo que estamos en contra es del pecado que practican. Ahora, como yo le he contado, tampoco podemos apuntar. ¿Se acuerda que le he contado de este pastor americano que los diáconos se asustaban y los ancianos y le dijeron, pastor, están viniendo muchos homosexuales, ¿dónde los sentamos? Y el pastor dijo, pues siéntelo al lado de los chismosos, de los mentirosos, de los que no dieron. Ay, siéntelo, mézclelo. ¿Qué le quiso decir el pastor? O sea, no te creas que tú, porque ellos son así, el pecado de ellos es grandísimo y el tuyo es chiquito, ¿verdad? Porque pecado es pecado. El de ellos es expuesto, pero hay un montón de gente que lleva pecaditos adentro que nadie sabe y a lo mejor son peores que aquellos. Entonces usted y yo no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a salvar, a restaurar, a dar palabras de vida, a decirle a la gente, mira, Dios te ama, te quiere dar vida eterna, pero así no puedes entrar. Usted le puede decir a la gente, hay que entrar vestidos con vestidura santa. ¿Tú quieres ir al cielo? Claro que sí. Dios también quiere que tú vayas, pero hay que cambiar de vestidura. ¿Cuáles son las vestiduras? Las cosas que tú practicas. Y si le dicen, no, pero es que yo soy adicto a eso, yo nací así, yo no puedo dejar. Usted dígale, mira, vente a la iglesia, que oren por ti, y vas a ver cómo cambias, en el nombre de Jesús. Porque esos son espíritus. No es que nacen así la gente. De alguna manera en su niñez, aún en el vientre de la madre, puede haber un trauma, y se le mete un espíritu de homosexualidad aún en el vientre. Y la gente dice, no, es que yo nací así. Dios crea todo perfecto. Y si Dios dice que para Él eso es abominación, Dios no se contradice a sí mismo. Entonces Él no va a crear algo dañado para después decir, eso es abominación. No, Dios todo lo crea perfecto. En algún momento se corrompe. Amén. En algún momento. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces, aún en el vientre de la madre puede haber un trauma. Por eso las hermanas que algún día están jóvenes, se quieren casar o quedan embarazadas, en el vientre de la madre puede haber traumas, un problema emocional, una pelea, un susto. Y el enemigo aprovecha eso para meter espíritus. Entonces lo que hay que hacer es clamar, Señor,
aún lo que ha sucedido en mis hijos antes de que nacieran, aún en mi vientre, Señor, destruye todo eso, quebranta todo eso en el nombre de Jesús. Y créame, hay testimonios de gente que han sido años homosexuales y de un día, de la noche a la mañana, cambian. Así que usted no se rinda. Yo no sé usted, pero en todas nuestras familias hay gente que practica eso. Perdóneme, pero hoy en día es una comunidad enorme en todo lado. Pero entendemos por la palabra de Dios que cuando a Dios le place cambiar, en un segundo los cambia. Lo único que el Señor quiere es un corazón que se humille, que reconozca, que diga, Señor, es que yo entiendo que eso está mal, pero no lo puedo dejar, ayuda. Como digo, el pecado de ellos es expuesto, se hace obvio. Pero usted también ha de saber que hay muchos que son homosexuales, pero no son afeminados, entonces ni se nota. Pero practican eso también. Entonces usted y yo tenemos que clamar por ellos. Esa es nuestra principal labor. Pero ese era uno de los peores pecados de Sodoma y Gomorra. Para continuar, mire, la cultura sodomita. Fíjese que el pecado de ellos no era solamente eso. Entonces ya vimos que en los días de Lot va a haber pastores desviados con coberturas desviadas. En los días de Lot, el homosexualismo, el lesbianismo va a tener un poder que no es como el día de hoy. Va a ser expuesto, va a estar exhibido en las calles, va a ser algo normal. Que a usted y a mí hoy en día nos diera terror y asco salir a las calles con lo que se va a ver esos días. Pero mire, la cultura sodomita también dice así. Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Fíjese, ahí Dios le está hablando a Jerusalén que se había desviado del Señor. Y le dice, mira cómo era Sodoma. Y dice, fíjese los pecados que había en Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijos, o sea, Gomorra y las otras ciudades. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Entonces fíjese cómo los pecados de Sodoma no era solo la homosexualidad. Y como fue en los días de Lot, así será en los días de la Epifanía, del regreso de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hay otras versiones que dicen que tenían tanta arrogancia porque vivían en abundancia. Usted ha visto cómo en Apocalipsis, a la última de las 7 iglesias, se le dice, tú que crees que estás en abundancia, tú que dices soy rica y de nada tengo necesidad, y le dice el Señor, mas yo te aconsejo que compres de mí vestido porque yo te veo desnuda, y alimento porque estás en pobreza. Entonces me habla de una iglesia que se cree que anda bien, pero no anda bien. Eso lo hablamos cuando hablamos de quién es el tibio, ¿verdad? El tibio es aquel que cree que está bien, cuando en realidad desde el cielo dice, hijo, tú estás peor que qué. Entonces habla de una iglesia tibia. Esa es la iglesia que se queda a atravesar los días de Lot. No es la iglesia que el hermanito de pronto cae en pecado y se arrepiente. Él no está tibio, más bien se enfría y el Señor lo despierta. El tibio es aquel que oye la palabra, por más que escucha, cree que está bien, pero nunca se mira al espejo de la palabra para decir, híjole, yo estoy mal. Es el tibio. Entonces, fíjese, usted y yo tenemos que cuidarnos de esto también, amados. Que no se nos vaya a meter arrogancia, porque el Señor te va a dar abundancia de pan. Perdón, a usted el Señor lo va a bendecir abundantemente. Amén. Amén, mi hermana Luz. Somos dos. A usted el Señor lo va a bendecir abundantemente. Amén. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Cuando te venga la abundancia, no te llenes de arrogancia. No te vayas a llenar de ociosidad. Y sobre todo, cuando tenga abundancia, no se olvide de ayudar al pobre y al necesitado. Porque eso sí al Señor le molestó. Entonces dijo, aparte de los pecados sexuales, esta gente están prosperados, pero están llenos de arrogancia. Quiere decir que para nada daban gracias a los cielos. Para nada le daban la gloria a Dios y gracias al Señor. Usted conoce gente así, hay gente arrogante que dice, mira, lo que tengo me lo he ganado yo con el sudor de mi frente, yo estudié, yo trabajé, yo me gradué, yo me lo he ganado. Y por religiosidad dice, claro, le doy gracias. Pero en cambio el que entiende, uno dice, por la misericordia de Dios, logré estudiar, me logré graduar, conseguí un trabajito y por la verdad de Dios, en ese trabajito me ha ido bien y mira dónde estoy, es porque Él todavía me da el aire de vida, porque aunque tuviera buen trabajo, si Él me quita el aire, hace rato me morí. Y tu plata que tienes guardada, se la va a gozar otro. Es como dice nuestro apóstol, el apóstol Germán. ¿De qué vale, dice él, que yo tenga una fortuna y dejo a mi esposa de heredera y de momento yo me muero? No le doy nada a ella, no disfruto la vida con ella por guardar y guardar y guardar. Y de momento me muero. Y él dice, y entonces si ella se hace de otro, el otro va a venir a disfrutar todo lo que yo guardé, dice.
Entonces le dice, hermanos, está bien que usted ahorre, pero disfrute la vida con los suyos, con su esposita, con sus hijitos. Gócense ahora, guarden sí, pero disfruten también la vida. Porque hay mucha gente que guarda y no se chupan ni un helado, ¿verdad? Y peor ayudar al pobre y al necesitado, peor. Entonces el Señor dice, te quiero bendecir, pero disfruta, goza con los tuyos. Sea manos abiertas con su casa, con su gente, y ayude al necesitado. Amén, iglesia. Entonces uno de los pecados de Sodoma, la arrogancia. ¿Cuál es el remedio contra la arrogancia? La humildad. ¿Sabe cómo usted le pelea? Si en usted hay un poquito de arrogancia, ¿verdad? De pronto, no sé en usted, yo sé que usted anda en otro nivel, pero a mí a veces se me sale ese cuco feo. A veces como que uno se siente medio que se quiere la carne ensalzar, ¿verdad que sí? Y la mejor solución para eso, ¿sabe qué es? Lo que la Biblia dice, considerándoos uno al otro como superior de ti mismo. O sea, usted mire a su hermana, a su hermano, como que es más que usted. Sea humilde, trátelo con respeto. Considere a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Considéreles como que ellos son más que usted. Sírvale a los demás. Y ahí se le va ese monstruo de la arrogancia. Aprendiendo a ser humildes. Pero cuando usted no es humilde en su propia casa, amados, ¿cómo vamos a ser humildes afuera? ¿Verdad que sí? Entonces en casita, sirvámonos los unos a los otros, seamos humildes. Si se le sube el orgullo, bájese usted mismo. Dios mío, si yo no soy nada, Dios santo. Si tú me quitas la mano, dejo de existir. Amén. Ya, me estoy cogiendo mucho tiempo. Otro comercial, Dios mío. Vamos a tener que hacer algo ahí. En los días de Lot hubo división familiar. En los días de Noé, Noé supo juntar a su familita, por lo menos los de su casita, su mujer y sus hijos. Él dijo, no, por lo menos los que están bajo mi techo, tengo que hacer lo posible para que estemos unidos. Tal vez los de afuera ni modo, pero los que estén bajo mi techo, hay que estar unidos. Los días de Noé. En los días de Lot, Lot no consiguió hacer eso, amados. Quiere decir que en los días de la tribulación y la gran tribulación va a haber desunión familiar completamente. La Biblia dice que muchos entregarán a sus propios hijos, a sus padres, por ser cristianos. Y van a creer que están haciéndole un bien a Dios. O sea, en los días del anticristo se va a pasar una ley que el que es cristiano, ya usted sabe, hay que... Y va a haber gente que van a llamar a decir, mire, aquí en mi casa hay dos, mi mamá y mi papá, vengan, búsquenlos. Sí, así va a pasar. Entonces va a haber desunión familiar dentro del techo. Entonces miren lo que pasaba en los días de Lot. Entonces los dos hombres, que son los ángeles con forma humana, dijeron a Lot, fíjese, porque aquí a veces no se nos ha enseñado esto, a veces creemos que Lot tenía solo esas dos hijitas. Lot tenía más familia. Mire, dice, ¿a quién tienes tú aquí? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? Ahí menciona hijos varones. A tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad. O sea que había más gente, quien quiera que tengas. Sácalos de este lugar. Entonces Lot tenía hijos. Lot tenía yernos, ¿verdad? Entonces las versiones normales o las más simples dicen las hijas de los yernos que se iban a casar con las hijas de Lot. Pero la versión Kadosh dice los que se habían ya casado con las hijas de Lot. Fíjense lo que dice. La versión Kadosh en el versículo 14. Lot salió y habló con sus yernos. O sea que ya tenía yernos. No es que los iba a tener, ya los tenía. Quienes se habían casado con sus hijas. O sea que ya se habían casado. Las versiones más simples dicen los yernos que tenían planeado casarse con las hijas. No, en el original dice que ya se habían casado. Amén. Entonces, cuando vinieron a tocarle la puerta y le dijeron, saca a esos dos porque queremos tener relaciones con ellos, ¿cuál fue la respuesta de Lot? ¿Quién se acuerda? He aquí tengo dos hijas que viven conmigo. Estas son vírgenes. O sea que no está hablando de las que ya estaban casadas. Entonces había más de dos hijas. Y había hijos. Pero para entender esto hay que meterse, hay que ver el original, qué dice. Pero es triste, yo veo a veces gente que enseña que Lot tenía solo las dos hijas. Aquí me muestra que había yernos, había hijos, había hijas. Entonces dice, le dijo a los yernos, levántense y salgan de este lugar porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no le tomaron seriamente. Quiere decir que en los días de Lot, estamos acercándonos a esos días también. Va a empezar a verse que la familia suya, por más que usted les hable del Señor, no lo van a tomar seriamente. No le van a hacer caso. Pero en los días de Lot se va a ver una pérdida de credibilidad, donde no se va a creer a los que hablen del Señor. Va a ser bien difícil que la gente se convierta en esos días. Bien difícil. Los que ya saben del Señor,
Si Dios en su misericordia va a tener que dar su vida, pero Dios los puede todavía salvar. Pero en esos días la gente no va a querer creer en Dios. Por eso usted ve que dice que caen plagas de los cielos y la gente no se arrepiente. Hoy en día usted y yo no vemos eso. Pero léase cuando caen las copas de la ira de Dios en Apocalipsis, que cae ceniza y azufre y fuego de los cielos. Y dice que ellos viendo todo eso no se arrepienten y blasfeman contra Dios. Entonces los días de Lot habla de mucho de esto. Gente que no va a tomar la palabra de Dios seriamente, no lo van a creer. Pero sí se fijó cómo Lot tenía más familia. Y otra más que le puedo enseñar para la gente que dice que eso no es cierto. Dice, mire, la versión Kadosh, Génesis 19:15. Cuando se hizo de mañana, los malajim, o sea, los ángeles, le dijeron a Lot que se apurara. Levántate, ellos le dijeron, toma tu mujer y tus 2 hijas, las que están aquí. O sea que había otras hijas que no estaban ahí. Toma las hijas que están aquí, le dijo, y salte y agarra a tu mujer y tus hijas que están aquí y vámonos. Y usted conoce la historia, que la mujer de Lot volteó para atrás y todo eso. Y las 2 hijas que estaban ahí, ya usted sabe lo que hicieron. No me voy a meter por ahí porque me alargaría. Pero las 2 hijas llegaron a tener relaciones con su papá, que habla de incesto. Quiere decir que estas muchachas, aunque eran vírgenes, inocentes no eran. Aunque eran vírgenes, sabían de la malicia. ¿Verdad que sí? Me habla de la debilidad de Lot. Noé no comprometió a los suyos. De Noé se burlaron. De Noé le decían, lee esto, loco, aquello. Pero él no comprometió su casita. Los mantuvo juntos. En cambio, Lot tan pronto se vio amenazado, enseguida quiso soltar sus hijas. Me habla de la moral de Lot, de su personalidad, de que enseguida quiso comprometerse para salir del problema rápido. Por eso es que hay diferencia entre los días de Lot y los días de Noé. Noé se mantuvo íntegro. No importa lo que me hagan, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero en los días de Lot se va a perder la integridad. Por darle gusto, por salirse del problema rápido, por ende, sueltan lo que debe ser sagrado. Y usted y yo debemos considerar nuestro hogar sobre todo sagrado. Guardarlo para Dios. Pero en los días de Lot, Lot rápido quiso soltar sus hijas. Entonces todo eso, yo le voy enseñando todo eso porque es lo que se va a manifestar. Pero no de una manera sencilla, sino en abundancia en los días de Lot. Se va a manifestar, pero de una manera que usted no tiene idea. ¿Cómo va a crecer la desunión familiar en los días de la tribulación y la gran tribulación? Usted ha visto que la familia hoy en día la están tratando de desintegrar. Usted se ha dado cuenta, tanto a través de las películas, de la televisión, todos esos shows que hacen, que la familia moderna y todo eso, que hoy en día se desintegra el concepto familia de Dios. El concepto familia es hombre, mujer y los niños. Hoy en día ya es papá con papá y los niños, mamá con mamá y los niños. Y los niños crecen todos confundidos. Ya se está dañando el concepto de familia, pero todavía hay familias. En los días de la tribulación y la gran tribulación, lo que es familia se va a desintegrar completamente. Completamente. Créame, por eso es que la Biblia dice que son cosas que usted y yo, el ser humano, no ha visto en la historia de la humanidad. Primero Dios, ya usted y yo no estamos aquí. Jesucristo dijo, recordaos de la mujer de Lot. Entonces, si Él lo dijo es porque algo nos quiere enseñar. Dice, acuérdense de la mujer de Lot, porque así va a ser los días que yo regrese. Y la mujer de Lot, usted sabe que miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. De eso también se ha hablado mucho y podemos predicar muchas cosas. Pero fíjese lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2:7. Si Dios dice, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. O sea, la conducta era sensual, lo que a él lo amargaba, la conducta sexual que él veía. ¿Por qué? Porque le cuento que salían a la calle y ahí estaban. No podía usted salir de su casa, que ahí estaban como perritos dándole. Entonces, es una cosa que espantaba. Pero dice, mire, porque el justo Lot, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justamente atormentada por sus hechos inicuos. Hay versiones que dicen que el justo Lot, dice que él todos los días suplicaba, ¿verdad? Dice que todos los días él entristecía su alma. Quiere decir que todos los días él se presentaba ante Dios y oraba y decía, Dios mío, pero como lo enseñamos cuando hablamos del tema, ¿se acuerdan cuando hablamos de las mujeres de Lot? Lot vivía ahí y todos los días oraba, pero no se salía de ahí. ¿Por qué no agarró su mujer y sus hijos y vámonos? Vámonos, pero no. Él estaba ahí, oraba, veía todo y se amargaba, Señor, ten piedad, pero no salía de ahí, ahí se quedó, ahí crecieron sus hijos, su mujer se formó ahí. Ahora la pregunta es,
Dice la Biblia que él halló justo a Lot, porque Lot todos los días afligía su alma. ¿Y por qué la mujer de Lot no afligía su alma también? ¿Por qué la mujer de Lot no clamaba por sus hijos? No sentía ese dolor. La mujer de Lot veía lo que veía Lot, pero ella, mire, no sentía nada. Se hizo callo la conciencia. Quien quita que hasta salía y decía, híjole, que está buena la cosa. En cambio, Lot veía y se afligía su alma. Quiere decir que hay una diferencia entre la mujer de Lot y Lot. Por eso es que ella no tuvo la solidez para seguir mirando al frente. Entonces, de ese tema se puede hablar mucho, que no mires para atrás y no te rindas y todo eso. Pero el problema de la mujer de Lot no fue cuando ella miró para atrás. Ese problema empezó años atrás, cuando a lo mejor ella veía a su marido afligiendo su alma y ella decía, y este loco, ¿a quién le ora? ¿Qué es lo que hace? Si estamos bien aquí, mira, tenemos dinero. Porque dice que Sodoma tenía abundancia. Ella decía, tenemos dinero, este tiene posición, es juez de la ciudad, estamos bien, tanto clama a Dios. Entonces las mujeres de Dios, díganme las mujeres de Dios, y hay que ser una mujer sabia, una mujer que con lo que usted vea, si no le agrada, no es tanto quejarse, es afligir su alma, postrarse ante el Altísimo y decir, mira Señor, esto no me gusta, no lo veo bien en mi casa, mi hogar, mi familia, mis parientes, Señor. Porque una mujer, usted ha visto, está la mujer de Lot que se la menciona. En la Biblia cada vez que se estudia una mujer habla de una iglesia. Entonces hay mujeres que para nada se mencionan. Usted ve que a la mujer de Lot no le mencionan que dijo absolutamente nada, ¿verdad? Ni en ninguna parte dice, y la mujer de Lot dijo, nada. Lo único que mencionan es que se hizo estatua. Pero hay mujeres en la Biblia donde sí se menciona lo que ellas dijeron, lo que ellas hicieron, cómo movieron a los pueblos. Si usted habla, por ejemplo, de Ruth, ¿verdad que sí? Si usted habla de Débora, son mujeres que a Dios sí le interesó que en la escritura quede lo que ellas dijeron y lo que ellas hicieron y que quede marcado aquí. Pero a la mujer de Lot, naranja. No hay nada de lo que ella dijo, nada de lo que ella hizo. Lo único que muestran es que se hizo estatua de sal. Entonces, amados, el problema muchas veces no es cuando te volteas, sino viene de años atrás por no tomar acción y empezar a buscar a Dios. Jesucristo dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Como fue en los días de Lot, así serán los días de mi regreso. ¿Qué quiere decir? Perdónenme las damas, yo las quiero y Jesucristo vino a poner a las mujeres en su sitio, como corona del hombre. Pero quiere decir que en aquellos días de Lot va a haber mujeres sin sabiduría, que no saben llevar su hogar, que no saben dirigir su casa. Y si hoy en día hay mujeres así, en los días de la gran tribulación, créame que se va a destruir completamente lo que es el concepto de familia, y lo que va a gobernar es un matriarcado, que eso en la Biblia lo llama abominación, porque está fuera del orden de Dios. El matriarcado, usted lo sabe, lo hemos estudiado, viene desde Jezabel, viene desde mucho antes de la reina de los cielos. El matriarcado es la mujer manda. Eso es abominación en la Biblia. No estoy diciendo que la mujer hay que tenerla abajo, no, perdónenme, no me malinterprete. La mujer es corona de un rey, ¿verdad que sí? La mujer es corona en la cabeza de un rey. Si un hombre sabe ser rey, lleva bien su corona. Y la corona está por encima de la cabeza. Entonces no estoy diciendo que la mujer no tiene voz ni voto, no. Lo que estamos hablando es que en aquellos días se va a destruir el concepto de familia y lo que usted va a ver por ahí son matriarcados. Entonces eso nos habla mucho de los días de Lot. No había integridad familiar, no había unidad en la casa. Lot no supo mantener a los suyos bajo el techo y lograr salvarlos a todos. Y aún los que se salvaron vinieron arrastrando herencias contaminadas. Entonces todo eso se va a ver en los días de Lot, amados. Por el tiempo voy avanzando, ya voy terminando. Dice, mire, el Señor, y esto ya viene para cerrar el mensaje, el consuelo para usted y para mí. Dice que si Dios supo rescatar a Lot, que usted ve que Lot como que no andaba tan firme, ¿verdad que no? Lot no supo mantener bien a su casa. Lot no supo salirse en el momento que Lot debía haber dicho, esto está demasiado sucio, vámonos de aquí. No, se mantuvo en el mal negocio, en la mala situación, se mantuvo con las malas amistades, se mantuvo haciendo lo que no debía. Pero aún así dice que Dios rescató al justo Lot. Y si Dios hizo eso, dice, el Señor sabe entonces rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del mal.
Es decir, amados, que si Lot halló gracia y misericordia ante Dios, usted y yo tenemos chance. Amén. Usted y yo, si le fallamos, tenemos chance. Pero no nos quedemos en los días de la tribulación y la gran tribulación. Usted y yo debemos ser de los días de Noé. Integridad en mi casa, en mi hogar. Tal vez los demás no me hagan caso, pero los que están bajo mi techo, unidos buscando a Dios para que venga el Señor en el rapto y nos fuimos todos los que están en mi casa. Que no se quede ni uno. Integridad familiar. Para cerrarle todo el círculo, hemos visto que en los días de Lot va a haber pastores desviados con coberturas desviadas. En lo que es el homosexualismo, que el peor pecado de Sodoma, va a aumentar a un nivel que lo que usted ve hoy en día. Yo le podría hablar de las estadísticas, los países donde ya se ha aprobado el matrimonio homosexual. Le puedo hablar de las naciones que hoy en día son la mayoría, donde hay derechos para el homosexual más que para una pareja normal. Y eso viene para acá, para Estados Unidos también, créanme, donde ellos tienen más derechos que un matrimonio normal. Entonces, todo eso le puedo hablar, la corrupción que se está moviendo. Pero solo con decirle que en los días de la tribulación y la gran tribulación va a explotar a un nivel que como nadie lo ha conocido, con eso le digo todo. Ellos van a dominar literalmente las calles de nuestras ciudades. Ya no va a ser solo un día al año que hacen su parada, por ahí salen semidesnudos. Eso va a ser el diario vivir. Entonces usted y yo no querramos quedarnos ahí. Otro de los pecados de Sodoma y Gomorra del que nos tenemos que cuidar, que hemos visto hoy, la arrogancia. Cuando le venga la abundancia, sea humilde y ayude al justo, al pobre y al necesitado. Amén. Y para cerrar, en los días de Lot se va a ver una desintegración familiar increíble. Que lo que hoy en día usted ve que se dañan las familias y hay divorcios, no es nada comparado con lo que viene cuando aparezca el anticristo. El anticristo se va a encargar de destruir completamente el concepto de familia como Dios lo creó. La Biblia se va a tornar en un libro prohibido en los días del anticristo. Esto se va a tornar en algo que tiene que desaparecer. Los conceptos bíblicos los van a aplastar por como puedan. Entonces usted y yo tenemos que estar preparados para irnos en el rapto y no vivir esos días. Amén. Amén. Y ya con esto termino, amados. Sobre alas de paloma. Lo que dice la Escritura. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, porque por eso le estamos enseñando, para que usted tenga conocimiento de todo esto, sabiendo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, fíjese lo que Dios nos dice, esto es para usted y para mí. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Entonces dice aquí que usted y yo, el apóstol Pedro dice, ustedes que de antemano se les está enseñando todas estas cosas, para que aquel día no digan, nadie me dijo, nadie me contó, nadie me habló de que esto venía. Le estamos hablando de antemano. Entonces dice Pedro, ustedes que de antemano saben esto, guardaos. O sea, conságrate. Guardaos para Dios, apártate para el Señor, busca andar en santidad. Dice, porque no vaya a ser que, aunque si de pronto usted o yo pensamos que ya andamos bien, Pedro dice, cuidado, no vaya a ser que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. O sea, le está hablando a gente que anda firme. Pero dice, aún ustedes que andan firmes, cuidado, guárdense. Y guardarse significa tomar decisiones cuidándome a dónde voy, con quién ando, de qué hablo, en qué participo. Me tengo que cuidar, porque dice, si tú crees que estás firme, dice la Escritura, cuidado que no caigas. Amados, y les cierro con esto, nada vale la pena de que usted pierda la venida secreta del Señor. No vale la pena, no vale la pena. Créame, ahí está el amor a los hijos, a los padres, a la esposita, a la mamá, al papá, pero nada de eso vale la pena que usted por eso se quede en la gran tribulación. No vale la pena. Por eso dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, guardar vuestra salvación, la tuya. Oramos por los demás, aconsejamos, guiamos, pero cuida la tuya. Porque si yo me quedo en la gran tribulación, considero que lo perdí todo. Me podré ir dando mi cabeza en la gran tribulación, pero si me quedo y no me voy en el rapto, para mí, lo perdí. No sé si me entiende, o sea, yo me quiero ir en el rapto. Yo no quiero quedarme, no importa lo que me ofrezcan el mundo o la iglesia, porque hay iglesias que le ofrecen cosas para que usted no crea en el rapto.
Pero yo le digo, nada vale la pena de que usted se pierda esa venida secreta donde el Señor se lleva a su iglesia novia. Ese es un premio que solo la iglesia novia lo va a tener. Que muchos de nosotros, dice Pablo, estaremos vivos y seremos transformados sin conocer muerte. Eso puede que nos pase a usted y a mí en estos días que estamos vivos. No sé cuándo el Señor venga, pueden ser años, pero también puede ser mañana, puede ser el mes que viene, nadie sabe. Lo que sí le digo, como dice aquí, de antemano le vamos diciendo, Cristo viene y viene pronto. Le estoy enseñando estos temas, los días de Noé, los días de Lot. ¿Por qué? Para que usted sepa y se prepare y tome su decisión y diga, no, espérate, si así va a ser, yo no quiero estar ahí. Si así va a ser, yo quiero afirmarme, consagrarme, apartarme, porque no vale la pena perder esa oportunidad de irnos en el rapto del Señor. Como dice la Biblia, en lo que yo vengo, ocúpate, dice el Señor. Sírvele a Dios, búscalo de corazón, pero que el anhelo nuestro, amada iglesia, esté mirando lo celestial, atendiendo lo terrenal, pero con los ojos puestos en lo celestial.